Bienvenidos a un nuevo programa de capacitación en línea referente a lo que es la Ley 812, modificaciones al Código Tributario. Inicialmente debemos mencionar de que en nuestro país tenemos establecido el Código Tributario. El Código Tributario fue promulgado el 2 de agosto del 2003. Este Código Tributario relaciona lo que es fisco-contribuyente, determinando cuáles son las responsabilidades, cuáles son las acciones, cuáles son los procedimientos especiales con respecto a la temática fisco-contribuyente. Ese Código Tributario en algunas oportunidades ha sido modificado y cabalmente la última modificación que tenemos es la referente a la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que procede a modificar aspectos fundamentales de ese relacionamiento fisco-contribuyente. Como ustedes pueden apreciar en nuestra presentación, esas reformas surgen a raíz de una necesidad de adecuar la realidad económica que se tiene en este momento para que el contribuyente pueda cumplir adecuadamente sus disposiciones en materia tributaria. Asimismo, se establece que es necesario beneficiar, facilitar al contribuyente en el pago de sus impuestos. Adicionalmente, ciertos acápites requieren actualizarse en función al desarrollo de la tecnología. No olvidemos que cuando se promulgó el Código Tributario en 2003, la realidad, la tecnología era distinta. Hoy en día, 13 años después, amerita hacerse ciertas modificaciones en ese Código Tributario, las cuales son incorporadas en la Ley 812 que acabamos de mencionar. Bien, verificando esas modificaciones, inicialmente vayámonos a lo que dice el artículo 47 del Código Tributario Boliviano. Veamos por favor la primera columna que está a mano izquierda, en donde se establece cuál es el componente de la deuda tributaria. En el Código Tributario anterior, establecido en el 2003, se establece que la deuda tributaria tiene un componente de lo que es el tributo omitido, más los intereses, más la multa. Para esta ley, la 812, para la modificación que se está efectuando, tenemos en su momento de que la deuda tributaria está compuesto únicamente por el tributo omitido y los intereses. Aprecien por favor en su momento que tenemos en una fórmula la incorporación de la multa y en la otra no. Por lo tanto, esta modificación realizada en el artículo 47 del Código Tributario nos demuestra fehacientemente de que es un beneficio para el contribuyente el considerar a la deuda tributaria únicamente con lo que son el tributo omitido más los intereses. Bien, si vamos en su momento a analizar en detalle este artículo 47, vemos que también al margen de modificarse lo que es el componente de la multa, que en este momento ya no estaría incorporado, también tenemos que se han modificado el acápite correspondiente a los intereses. En la primera columna tenemos que los intereses nos establecen en su momento, o se establecían en su momento en forma trimestral en función a lo que establece el Banco Central de Bolivia, en los cuales establecían una tasa anual de interés activa promedio, y esa tasa de interés activa promedio era la que utilizaba la administración tributaria más 3% para hacer el cálculo de los intereses. Si vemos por favor en la segunda columna, vemos que esa situación ha cambiado. En su momento vemos que los intereses son intereses fijos. Esto ya es un beneficio para el contribuyente, y los intereses, veamos por favor, es del 4% en un primer tramo. Vale decir, si el contribuyente no pudiera pagar su impuesto desde el día siguiente al vencimiento de su obligación tributaria hasta el último día del cuarto año, en ese segmento, en esos 4 primeros años, la tasa de interés es 4%. 4% que actualmente se ha determinado, y anteriormente, recordemos, si tuviéramos que tomar esa tasa de interés, la tasa de interés promedio establecida por el Banco Central más el 3%, nos daría un 8.93. Vemos en este ejemplo que se ha reducido en más del 50% la tasa de interés vigente a la fecha. Adicionalmente, recordemos que al ser una tasa de interés activa promedio variable, ha habido trimestres en los cuales esa tasa de interés era del 10%, 12, 13 o
un porcentaje mayor. Hoy en día, a partir de la ley 812, solamente es el 4%. Ahora, se ha hecho esta tasa de interés progresiva. ¿Qué pasa con los contribuyentes que pagan su deuda tributaria con posterioridad al último día del cuarto año? Veamos, por favor, de que del primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año de mora, la tasa de interés es el 6%. Es progresiva y es en función al tiempo de adeudo que tiene el contribuyente. Si en un tiempo perentorio de 4 años el contribuyente nos cancela, es 4%. Se beneficia con la fórmula que le hemos mencionado, no incluye la multa, y se beneficia en su momento con la tasa de interés del 4%. Pero si no pagara dentro de estos 4 años, es decir, lo hiciera el primer día del quinto año hasta el séptimo año, la tasa de interés es el 6%, pero que todavía está mucho menor a la que se aplicaría actualmente en lo que es la tasa de interés activa promedio del trimestre. Si el contribuyente no pudiera pagar esa deuda tributaria y lo hace, es decir, a partir del primer día del octavo año hacia adelante, la tasa de interés es de 10%, de tal manera que al buen contribuyente se lo está premiando con una tasa razonable, con una tasa por debajo de la tasa de interés promedio activa bancaria que en este momento exige en cualquier entidad financiera, y al contribuyente que es moroso obviamente tiene una carga impositiva un poco mayor. El artículo 83 también sufre una modificación. El artículo 83 nos establece cuáles son los medios de notificación. Se ha establecido 7 medios de notificación, que es la personal, la por cédula, edicto, masiva, en secretaría, etc. Y actualmente en la ley 812 se ha incorporado lo que es la notificación por medios electrónicos. Vale decir que de 7 notificaciones que existían tradicionalmente se ha incorporado una octava, que sería en este momento lo que son los medios electrónicos. Eso significa que nuestra normativa, la normativa establecida en el Código Tributario, se está actualizando en función a lo que es el avance de la tecnología. Hoy en día, toda la población en su conjunto utiliza de una u otra manera las redes sociales, utiliza lo que son los correos electrónicos, la información magnética. Por lo tanto, la administración tributaria no puede estar al margen de esa realidad, de ese desarrollo tecnológico que se está viviendo. Si vemos este acápite de lo que es los medios electrónicos de notificación, el Código Tributario tiene que incorporar una especificación, una descripción de qué es medios electrónicos. Por lo tanto, se ha establecido el artículo 83 bis, donde se señala qué se entiende por medios electrónicos. Y se dice, para los casos que el contribuyente señala un correo electrónico o sea asignado por la administración tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumarios, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra actuación podrá ser notificada por correo electrónico. Adicionalmente, se establece que la administración tributaria contará con los medios electrónicos necesarios para garantizar la notificación de los contribuyentes. Vale decir que la administración tributaria tiene que estar acorde a lo que está la tecnología. Por lo tanto, en este punto, en el 83, en este artículo 83 bis, se aclara qué son las notificaciones mediante medios electrónicos. Otra de las modificaciones que se ha establecido es el referente a la prescripción en el artículo 59 del Código Tributario. Si revisamos antes, en la primera columna, por favor, de la mano izquierda, vemos de que la prescripción era a 10 años. Vale decir, durante 10 años el contribuyente tenía que guardar todos aquellos documentos, toda aquella información en materia tributaria, pero a partir de la incorporación de las modificaciones de la ley 812, esa prescripción se reduce a 8 años. Significa que son 8 años los cuales el contribuyente debe presentar la información, y la normativa, el artículo 59, limita a la administración tributaria que para fines de control, investigación, verificación, comprobación y fiscalización de tributos solamente son los 8 años. Otra modificación que se efectúa, anteriormente se establecía que podría
ampliarse la prescripción a 3 años más, vale decir, estamos hablando de 10 más 3, 13 años. Hoy en día existe también esa aclaración de la normativa de que se puede ampliar en ciertas situaciones, fundamentalmente cuando el contribuyente tuviera actividades en aquellas ciudades, países de baja tributación, que son conocidos como paraísos fiscales en el común de nuestro lenguaje. Para aquellos contribuyentes que tengan ese tipo de operaciones, ese tipo de relación, se ha establecido que se puede incorporar en 2 años más lo que es la prescripción. En ambas columnas se nota esa diferencia, de 10 a 8 años, de 3 a 1 año. Dentro de la revisión que hacemos de las modificaciones al Código Tributario, tenemos el artículo 156, que nos habla de lo que son la reducción de sanciones. La reducción de sanciones es una incorporación que se ha realizado en el Código Tributario a objeto de que el contribuyente pueda cancelar la deuda pendiente, la deuda en mora, pero en función a cuándo realiza esa cancelación tiene descuentos. Esos descuentos permanecen en esta normativa, en estas modificaciones, pero se ha ampliado el tiempo de presentación de esa deuda para el tiempo de pago de la deuda correspondiente. Por lo tanto, si me siguen por favor en la columna 1 y columna 2, la columna 1 nos dice: si el contribuyente paga la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación, gozará del 80%. En la nueva normativa dice: si paga la deuda tributaria después del 10º día de la notificación con vista de cargo o auto inicial. En la primera columna establecemos de que tiene que pagar la deuda tributaria ni bien se inicie la fiscalización o cualquier notificación. Entonces era muy amplio, el contribuyente debería estar preveyendo una posible actuación de la administración tributaria o el inicio de fiscalización, y a veces son situaciones que el contribuyente no puede controlar, pero en la segunda columna nos establece de que son 10 días después del 10º día de notificada la vista de cargo, vale decir, tiene la posibilidad de hacerlo al inicio de la fiscalización, puede hacerlo después de cualquier notificación, puede hacerlo con la vista de cargo y puede hacerlo hasta después del 10º día. Vale decir, el periodo de pago para lograr esa reducción de sanciones se ha ampliado significativamente. Por lo tanto, el tiempo es en este momento el que prevalece y el que le favorecería al contribuyente. Y si presenta con posterioridad a esa fecha, después del 10º día, como dice la normativa, después del 10º día, entendemos que va a tener un arrepentimiento, y ese arrepentimiento, una reducción de sanción, y esa reducción de sanción es del 80%. 100 la multa por mora menos 80 nos da 20%, su sanción será del 20%. Adicionalmente, se ha establecido también un tratamiento de cuándo procede a hacer el pago. Si el pago se realiza después de la notificación de la resolución determinativa o sancionatoria hasta antes de la presentación del recurso de alzada, es 60%, la reducción de la sanción. 100 menos 60 paga solamente una multa de 40%. Si el contribuyente pagara esa deuda tributaria después de la interposición del recurso de alzada y antes de la presentación del recurso jerárquico, todavía tiene una reducción de sanciones del 40%, vale decir, 100 menos 40, su multa sería del 60%. Note por favor de que ese tratamiento de las deducciones está vigente en esos 3 tramos. En uno puede reducir el 80%, el otro 60% y el otro 40%, pero entendemos de que el meollo del primer tramo es después del 10º día de que se haga el pago. Si el pago se efectúa antes del 10º día, tiene otro tratamiento que lo vamos a ver adelante, que es el del arrepentimiento eficaz. Bien, como me había adelantado, el arrepentimiento eficaz está en el artículo 157 del Código Tributario. Manifestaba en su primera columna del anterior texto del Código Tributario de que cuando se pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la administración tributaria, quedará extinguida
la deuda, la sanción. Vale decir que el contribuyente en su momento no podía esperar la fiscalización, no podía esperar una actuación, tendría que hacerlo antes de esa fiscalización o antes de esa actuación, hacer el pago, y eso entendemos como arrepentimiento eficaz. Hoy en día se entiende de que el contribuyente puede esperar la actuación, puede esperar la notificación, la fiscalización, puede esperar en su momento lo que es la vista de cargo, y tiene hasta el 10º día de emitida la vista de cargo para pagar la deuda, se considere arrepentimiento eficaz ese pago y no sería aplicable la sanción del 100% por la deuda tributaria. Si revisamos por favor la columna 2 de las nuevas modificaciones, dice: quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por omisión de pago cuando pague la deuda tributaria hasta el 10º día de notificada la vista de cargo o auto inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente. El tiempo también en esta parte es fundamental, al igual que el artículo anterior, pero en este aspecto estamos sabiendo de que ya no va a haber multa. La multa directamente ya no existiría por omisión de pago, porque el contribuyente se está arrepintiendo de esa sumora, de ese su no pago hasta cierta fecha. Estamos hablando hasta el 10º día, puede pagar hasta el 10º día y se extingue automáticamente la sanción del 100% que tendría si es que no lo hace. Bien, vayamos a la parte final de estas modificaciones en la ley 812. Las modificaciones y las incorporaciones que hay en el Código Tributario se pueden dividir en dos: unas que entran en vigencia a partir de la fecha de publicación hacia adelante, y otras que tiene que haber un proceso de ajuste entre el antiguo Código Tributario y el que está en vigencia. Por lo tanto, a través de las disposiciones transitorias, primera, fundamentalmente, se establece una serie de lineamientos para estos contribuyentes que han estado regidos por el anterior código. Primero, se establece que quienes soliciten plan de pagos hasta el 31 de diciembre de 2016 se benefician con la tasa de interés del 3%. En su momento no tienen multas, vale decir, estos son incentivos, no tienen multas si las deudas tributarias fueron determinadas por el contribuyente o que se encuentran en procesos de fiscalización, verificación o determinación. Se paga en forma efectiva hasta el 10º día de notificada la vista de cargo, lo que hemos hablado en el artículo 157, arrepentimiento eficaz, y lo que establece el régimen de incentivos, los 3 tramos que hemos mencionado, ¿no? Puede descontar su sanción en el 80%, en el 60%, en función a las consideraciones de cuándo se está presentando, cuándo se está efectuando el pago de la deuda tributaria. También la normativa nos establece qué sucede con aquellos contribuyentes de que ya tienen deudas tributarias en proceso de ejecución, ¿ya? Vale decir, aquellos que de una otra manera han acudido a las instancias pertinentes y existen fallos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hacen estos contribuyentes? Se establece que estos contribuyentes, al ya ser o al haber obtenido un fallo, tienen que continuar con el trámite de ejecución como se ha establecido en el Código Tributario o bajo la normativa vigente en ese entonces. También la pregunta es: ¿qué pasa con los contribuyentes que tienen unas deudas tributarias pendientes y han solicitado facilidades de pago? Estos contribuyentes, al solicitar las facilidades de pago, entre otras cosas, tienen distintas tasas de interés, dependiendo cuándo han realizado esa solicitud. Se establece en estas modificaciones que de oficio la administración tributaria se calcula, se programa sus deudas al 4% de interés, independientemente a cuál hayan solicitado el plan de facilidades de pago. Lo que sigue vigente es que el incumplimiento dará lugar a la pérdida de las facilidades de pago correspondientes. Adicionalmente, las multas por omisión de pago en procesos con resolución sancionatoria firme o ejecutoriada, o que se encuentren en ejecución tributaria hasta antes del remate o adjudicación directa, tienen una reducción del 60%. Adicionalmente a lo que hemos mencionado,
al beneficio de lo que es la tasa de interés, al régimen de incentivos, al arrepentimiento eficaz a través de las disposiciones transitorias. Tercera, se establece que el contribuyente, si paga su deuda tributaria, sus obligaciones tributarias o multas hasta el 31 de agosto del 2016, tiene una rebaja del 10% en la multa. Si pagara hasta el 31 de octubre del 2016, esa rebaja adicional es del 5%. Noten por favor esas dos fechas, ¿no? 31 de agosto, si el contribuyente procede a pagar sus obligaciones tributarias o multas, todavía se beneficia adicionalmente con una rebaja del 10%. Si no puede hacerlo hasta el 31 de agosto y lo hace hasta el 31 de octubre, todavía existe esa rebaja en un 5% para las multas. Finalmente, la normativa de la ley 812 establece ciertas acciones genéricas, ciertas complementaciones, estableciéndose fundamentalmente, vayamos por favor a lo que dice el punto segundo, que se establece un régimen de incentivos a la facturación, generación de cultura tributaria, mediante entrega de premios, incentivos o reconocimiento al contribuyente, usuario, consumidor, de forma directa o a través de sorteos, juegos, actividades lúdicas y otro. En el propósito, mediante este código tributario, mediante estas disposiciones finales, de premiar al buen contribuyente, darles incentivos a objeto de que se cumpla con la normativa establecida. Finalmente, el cuarto punto de disposiciones finales establece que Impuestos Nacionales desarrollará e implementará una plataforma virtual para gestiones tributarias, notificación mediante medios electrónicos y posteriormente las notificaciones personales ya serán de manera excepcional, en el entendido de que hay nuevas formas, nuevos medios de notificar al contribuyente. Básicamente serían, y en resumen, las principales modificaciones, los principales beneficios al Código Tributario establecido en la Ley 812. Espero que esta capacitación les sirva. Hasta una próxima oportunidad.